Saludo con mucho gusto a Bernardo León Olea, politólogo y abogado. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Mucho gusto y un saludo a todos. Igualmente, Bernardo, cuéntanos qué significa la decisión del Senado de ampliar el catálogo de delitos para solicitar prisión preventiva oficiosa. Mira, básicamente es el clásico medida que no sirve para nada y que puede generar muchísimos problemas, como cuando tomaban la decisión de aumentar las penas de los delitos. O sea, aumentaron las penas de diferentes delitos a niveles ridículos que sin embargo no tuvieron ningún impacto en que eso redujera ni la impunidad ni la inseguridad. Mira, la prisión preventiva oficiosa, por decirlo como lo llaman ahora, no es nueva en México. Desde la vigencia del artículo de la Constitución de 1917, por nombrar una etapa, hay prisión preventiva oficiosa. Primero lo manejaban como todos los delitos cuya pena fuera mayor de 5 años. No tenían el beneficio de la libertad provisional durante el proceso. Después se reformó la Constitución en 1948 para que fuera la media aritmética que fuera superior a 5 años. Hay que recordar que los delitos tienen una pena menor y una mayor, se suman las dos, se dividen entre dos, y si dan más de 5 años, pues es prisión preventiva de manera oficiosa, ¿no? Y luego, por 1993, se les ocurrió que inventar una idea, que son los delitos graves. Entonces había un catálogo de delitos graves y si el delito se consideraba grave, pues entonces no tenían este beneficio de la libertad provisional bajo caución mientras estuvieras sujeto a proceso, ¿no? Esta historia de la prisión preventiva, como se podrán imaginar, durante este periodo, pues no tuvo ningún efecto ni en que mejorara la seguridad, ni en que mejorara, digamos, que se redujera la impunidad. Entonces, lo único que se les ocurre ahora es que una vez que se reformó la Constitución para implantar el sistema penal acusatorio, lo que dijeron es, vamos a hacer un catálogo muy pequeñitito de delitos que están en el artículo 19 constitucional y que esos delitos van a ser los que ameriten prisión preventiva oficiosa. Así es. O sea, que no permitan el beneficio de la libertad caucional mientras estás sujeto a un proceso. Sí. La idea fundamental es que si aumentan ese catálogo, la gente que detengan por esos delitos como portación de arma de uso exclusivo o esta que pusieron de robo a casa habitación, pues te van a meter a la cárcel de manera directa. Y eso se oye muy bien cuando eres víctima y dices sí, que metan a la cárcel a todos y que no los dejen ir porque hay una puerta giratoria muy grande. Y en teoría se oye bien, pero en la práctica no solo no va a servir, sino que va a generar problemas mucho más graves. Mira, Bernardo, en ese sentido te preguntaría más bien, ¿cuáles entonces son las repercusiones que más preocupan? mira, el problema es que durante toda la historia de la Constitución de 1917, el estándar para probar el delito, para que te vinculen a proceso o para que haya un auto de formal prisión, era más o menos alto. Primero tenías que comprobar que hubo delito y que la persona a la que estás acusando pues lo cometió o participó en su comisión. Luego dijeron que los elementos del tipo penal, luego había que volver a comprobar y últimamente con el sistema penal acusatorio el estándar de prueba es muy bajo. Ujú. Así que si a ti te detienen y el Ministerio Público dice que eres culpa, que te va a imputar de robo a casa habitación o de violencia familiar o de portación de arma, pues mira, vas a generarle un incentivo muy grande a las policías y al Ministerio Público para sembrarte pruebas, para corromperse previo a que el juez conozca de un asunto y una vez que te clasifica el delito el Ministerio Público,
con pruebas muy menores, porque el estándar que existe ahora es muy menor. Entonces te van a meter 48 horas, vas a estar 48 horas detenido ante el Ministerio Público. Y precisamente por lo que me... Sí, dime. Nada más te iba a decir 72 horas bajo la tutela del juez, y luego hasta 2 años en lo que se pueda dictar sentencia. Y de repente 2 años después te van a decir, disculpe usted, era inocente, pero ya perdiste 2 años de tu vida. Mira, son 2 cosas diferentes. Una cosa es la pena por la comisión de un delito, y otra es diferente, completamente diferente, que no tiene nada que ver, que es la cautela que se tiene para que asistas al juicio, para que no revictimices o para que no destruyas evidencia, que es la razón por la que existe la prisión preventiva y que no tiene nada que ver con los elementos del delito, que eso se comprobarán en el juicio. Si lo vamos a hacer antes del juicio, entonces ¿para qué queremos juicios, no? ¿Y en qué situación dejan a la ciudadanía entonces con el regreso a la presunción de culpabilidad? Mira, es una inseguridad jurídica muy grande, es una medida autoritaria, yo te diría que es fascista, porque finalmente tú estás confiando en que no va a haber corrupción, en que no va a haber equilibrio y que eso va a determinar que la gente que cometió delito no salga libre. Déjame decirte, la puerta giratoria, la famosa puerta giratoria, se da en el Ministerio Público, no se da ante los jueces. Los que no llevan los asuntos ante el juez son los ministerios públicos, y ahí es donde está la puerta giratoria. No tiene nada que ver con que el delito sea de prisión preventiva oficiosa, no. Hay una ciudad aquí en México que hemos estado estudiando y que tenemos los datos. El 95% de las puestas a disposición no proceden, y la razón que da el Ministerio Público para que no procedan es que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Y en ese sentido, me dirías tú, ¿en qué radica la importancia entonces de que la puesta a disposición de un detenido sea ante el juez y no ante el Ministerio Público, por lo que nos decías? Mira, eso es clave y es una medida democrática, porque mira, si en vez de que yo te ponga a disposición del Ministerio Público, que es un funcionario administrativo y que decide calificar el delito en la soledad de su despacho, no es lo mismo que si yo te pongo a disposición del juez, que tendrá que decidir si la detención fue legal, frente a la defensa y al Ministerio Público en una audiencia pública, videograbada, contradictoria, inmediata, o sea, con todas las garantías del proceso penal. Y entonces decidirá en frente de todos, incluso es pública, así que puede haber público en la audiencia. En cambio, el Ministerio Público lo hace pues en la soledad de su despacho, ¿no? Así es, Bernardo. Y finalmente, ¿qué elementos deben de estar presentes en el sistema judicial penal para que realmente sea efectivo? Elementos de forma general, pero también los más puntuales e importantes. Mira, yo lo que te diría es que la forma más importante que el sistema penal funciona es cuando le echemos ganas a las policías que hacen el 95% de las detenciones, que son en flagrancia, y le echemos ganas a la investigación para que podamos utilizar las órdenes de aprehensión que libra un juez y entonces podamos, digamos, detener con elementos y poner a disposición de los jueces para que los jueces puedan calificar esas detenciones y determinar si se necesita la cautela. La prisión preventiva en México ya existe, no es algo nuevo. Lo único que pasa es que para que te den prisión preventiva tienes que explicar por qué estás pidiendo la prisión preventiva. Y al parecer eso les da mucha flojera y por eso no lo quieren hacer oficioso. Bien. Lo que necesitamos es una investigación con evidencia o una detención legal para que esas personas vayan a proceso y si son culpables, pues que paguen lo que hicieron y si son inocentes vayan a la calle. Pero no tenemos por qué darle a toda esa gente prisión preventiva, o sea, darles una pena sin que se les juzgue. Comprobar. Así es, Bernardo. Una última cosa rápido, mira, eso se oye muy bien cuando eres víctima y tienes tanto coraje de que te victimizaron, pero cuando tienes un pariente o cuando tú eres el que estás imputado de un delito, no te va a gustar tanto. Y en esta hipótesis, mucha gente va a estar
acusada de un delito y va a tener que ir a prisión porque es oficiosa sin que se le pruebe nada. Injustificadamente, así es. Te agradezco muchísimo, Bernardo. Siempre nos falta tiempo, pero nos gustaría que cuando visites la Ciudad de México nos acompañes aquí en estudio para tener más oportunidad de platicar. Muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente, buena tarde.